después de las elecciones, el oficialismo fue el claro ganador de las elecciones en el día de ayer. Arrasó en la provincia de Santilli, ¿no es cierto? Y con el 41% de los votos a nivel nacional, entonces ganó el oficialismo. Decíamos, vamos a hacer una breve reseña de lo que fue el día de ayer. ¿Votaron bien fácil con la boleta única? Muy fácil. Fácil, ¿no? Yo creo que se tardaba en Ciudad un poquito más porque había dos categorías, pero en el resto del país, provincia de Buenos Aires, un minuto, como mucho. Yo decía, Y la gente entendió que había que votar, las dos cruces, todo, no es que hubo mucho porcentaje de votos. Era muy sencillo, porque aparte yo pensaba, digo, ¿por qué antes se tardaba tanto? Bueno, antes te daban el sobre, ibas al cuarto oscuro, te sacabas la selfie en el cuarto oscuro, mirabas el resto de la boleta, te quedabas mirando y decías, uy, mira, los chicos están haciendo San Martín, cruzó los Andes. Bueno, pongo el sobre. ¿Ves? Eso vos en el cuarto oscuro. Te juro que había mucho que lo hacían. Yo voy hasta el cuarto oscuro, agarro la boleta y me voy. Te juro que había mucho que lo hacían, 3, 4 minutos. En cambio acá, como estabas al lado de la gente que te miraba, medio que te daba presión, ¿no? Elegías y seguías. La verdad que yo voté en 30 segundos. Sí, fue 30 segundos muy veloz. Y muy poca cola. Ahora que ya han pasado, Mariana, algunas horas del triunfo del oficialismo, como vos decías, amplísimo, claro, esto ya está dicho hasta el hartazgo, quizás se pueden empezar a ver algunas variables de por qué fue la victoria y por qué se dio o por qué revirtieron 14 puntos en la provincia. Muchos analistas coinciden, no sé si acá mis compañeros también pueden pensar lo mismo, que jugó mucho el factor miedo en la previa. Muchos que eran indecisos, al ver una posible escalada del dólar, que luego, en caso de que gane la oposición, que luego podría trasladarse a precio, dijo, para que se vaya todo al demonio, deja, mejor voto acá para que se quede. Hoy, lunes, razón no les faltó. El dólar bajó casi 150 pesos. Podría ser uno de los puntales. Y después lo otro, con respecto a la provincia de Buenos Aires, era una elección, la anterior, provincial, que la gente no entendía mucho que votar. Esta ya era nacional. Creo que estaban todos sorprendidos igual, ¿no? Todos sorprendidos. Para mí se repitió el voto heladera. Igual la remontada en provincia de Buenos Aires fue muy impresionante. Brutal. Y además si tenemos en cuenta toda la situación previa con el caso Expert, ¿no? Claro, totalmente. Eso no es menor, porque a ver, en la provincia de Buenos Aires, Mariana, se votó con Expert en la boleta. Eso es increíble. A ver, digo, y el eslogan pergeñado por el oficialismo, no importa, pero está. Porque este no se lo veía, tenía que usar anteojos. Para votar al Colorado, marca el pelado, digamos. Este eslogan que el gobierno mismo, por supuesto, puso en circulación para entender, para que los votantes entiendan efectivamente qué es lo que tenían que hacer, es realmente una situación muy sui generis la que se vivió, y en ese sentido, bueno, es aún más notable el triunfo de un candidato como Santilli, porque no estaba tercero en la lista, no aparecía su foto. La felicidad que tenía, creo que ni él lo podía creer, ¿no? Entonces, me parece realmente muy destacable. Y, a ver, esa, a mi criterio, política de terror acompañada por Trump, ni más ni menos, efectivamente, diciéndole al mundo, no solamente a la sociedad argentina, diciéndole al mundo, Argentina se está muriendo, ojo con lo que puede pasar. Digo, a mí me refería yo una máxima muy, para mí, inédita en la historia argentina, un presidente de una potencia importantísima como Estados Unidos. Compró pesos. Que además compró pesos. Estados Unidos compró pesos en la previa de estas elecciones. Y perdón, ahí me subo lo que dice Franco. Un Donald Trump que no solamente te dio el apoyo internacional, no solamente se lo dijo al mundo, sino que dijo, si en estas elecciones... porque si no gana. Después dijeron, no, las del 27, no, se refería a estas. Dijo, si en estas elecciones no ganan, y no sé qué vamos a hacer después. Y el rol de Estados Unidos fue tan categórico, Mariana, que sumando a lo que recién bien decían los chicos respecto del posicionamiento de Trump y los mensajes de Scott Bessent, la semana pasada tuvimos acá un evento muy especial en el Teatro Colón, en el cual estuvo nada más y nada menos que el titular de JP Morgan, estuvo también Tony Blair, estuvo con Dolisa Rice, es decir, toda gente muy del establishment acompañando desde el punto de vista económico toda esta cuestión. Un evento que estaba agendado desde hace muchos meses, esto también hay que decirlo, por supuesto, pero que tuvo otra significación en este contexto, digamos. No fue una... Claro, pero si no hubiera venido nadie, hubiera jugado en contra, claro, exactamente. Estuvo especialmente vigorizado como evento, creo que tuvo mejor convocatoria. ¿Y qué pasó con la participación de la gente en la votación? Porque fue baja, ¿no? Al principio dijeron que fue baja, luego el número 66. Después llegó un poquito más alto. Pero ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa a los argentinos que no celebramos nuestra democracia, que no vamos a votar con alegría, ¿no? Yo creo que la gente está muy enojada con la política. Yo creo que esto puede empezar a revertirse con este cambio de la boleta única papel. De todas maneras es una tendencia mundial.
Sí. No eso es solamente cierto. sucede acá, y es cierto lo que señala Martín. Pero que tiene que ver con la desconfianza a la Sí, clase política, sí, ¿no? sí. Y a decir, bueno, mi voto ya, ¿qué importa? Lo que... No. sí importa. Eso, Con la por calma supuesto, de- pero más allá de lo que decían recién de Estados Unidos en las reuniones, que para mí, o por supuesto que hay una parte de la población hiperinformada o informada, pero hay una parte muy amplia de la población que no está tan informada y no saben si vino el JP Morgan, sé con quién se reunió y demás, que me parece a mí, esto es una opinión debatible por supuesto, se vio ante la posibilidad de un dólar escalando a 1.600, 1.700, 1.800, y no porque esa persona vaya a comprar esos dólares al día No, siguiente. porque significa el porque aumento sabía de que su repercutía nivel en sus precios, algo que viven la sociedad argentina de manera cíclica cada 2 años. Porque ya lo hemos visto, después habría que debatir si está bien de votar cada 2 años, ya lo hemos visto. Gana un gobierno, cambia las cosas, a los 2 años pierde, se va todo al demonio, a los 2 años cambia. Es como Es muy rápido todo, Es una ¿no? cuestión cíclica. Sí, sí, Eso totalmente. por el lado Evidentemente- temático. Eso sin dudas por el lado de lo económico, pero que no podemos dejar soslayar la cuestión del factor político, ¿no? El miedo, por un lado, a la posibilidad de que haya, no sé, una corrida o lo que fuera, digamos, y que esto nos genere inflación, que era una de las principales demandas que tenía el gobierno de Javier Milei cuando justamente fue elegido. Y por otra parte, la cuestión vinculada con... Bueno, el famoso temor a volver al pasado, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hablábamos con la gente en Estación Constitución, que es un muestrario, si se quiere, muy Sí, interesante claro. para escuchar, y muchos decían, queríamos sostener el cambio. La idea de sostener el cambio, bueno. El factor, después, lo que Miedo, yo llamo, vos lo que yo decías, llamo el factor miedo. ese por un lado, y el factor tren fantasma. Para mí el factor tren fantasma, que no le va a gustar a Franco lo que voy a decir, sí, sí. para mí el peronismo empezó a perder esta elección el día que ganó la de la provincia de Buenos Aires, cuando subió al tren fantasma completo al escenario. Con Cristina bailando en el bailó bailando en el Cristina balcón. también. No sé qué Mala bailaba mía. Cristina, sinceramente. Todavía nos preguntamos qué está bailando Cristina después de una derrota categórica. Pero el día que gana la provincia de Buenos Aires, arriba del escenario estaba el tren fantasma. Máximo Kirchner, Sergio Massa. Después fue Y un Tayana de candidato candidato. Y la gente se asusta con el tren fantasma. Decir que tren fantasma hay también en el gobierno nacional, permítanme decir esto, por Pero, favor. pero más porque, escondido. Por supuesto, ganó por más del 50% en la ciudad de Buenos Aires, pero Patricia Bullrich es parte de la clase política del pasado. Hoy Uy, está llegó Alessandra. actualizada, Pero no lo vio, hoy está pero la gente no lo avaladísima, vio. Hoy está avaladísima por un gran triunfo Patricia Bullrich. Doy el ejemplo más popular. Todo el mundo la conoce a Patricia. Podría dar otros nombres, pero estoy dando el ejemplo de Patricia Bullrich por obvias razones, porque es muy conocida. Esa es parte del pasado también. Esa es casta política. Pero Total. claro. por Esa, supuesto. digo, total es total, desde la década del 70 en adelante. Igual, Casta igual política. hay más. Entonces, Franco, ella, por digo, supuesto. todo ¿Cómo lo vivió las elecciones, Daniel Mauricio? Scioli. Fue a votar, me imagino. Vengo de festejar. Viene de festejar. Está sin voz. Está contento. Vengo- Ah, sí, se quedó sin voz de festejar. No, hace mucho frío y vengo en la moto. Por El eso. otro pelo, pero bueno. ¿Qué lectura hacemos, Mauricio? ¿Qué lectura haces vos? Acá ya estuvimos debatiendo. Sí, yo creo, Mariana, que la gente cambió el propósito. Por eso ayer lo veía llorisquear a Franco en C5N. Llorisquear, no. Ay, Bueno. qué feo. y la verdad que no. No lloré. No, sinceramente. No, estoy- pero digo, estoy pero llorando. quejarse. O sea, sí, no, tampoco me quejo. ¿Opinando? Mirá, mirá. Apunto a algo, Opinando. Mariana. Mirá que vos en este sos el trabajando. tipo que más valoro de la izquierda. Por favor. Sos Quiero un decir zurdo una cosa. empobrecedor. Ay, callate. Quiero No, decir no una hables cosa así. que tiene que ver con este programa todos los días. Hoy estamos transitando en este momento una situación excepcional. En general no hablamos de esto en DDM, pero hablamos de historias que nos conmueven y mucho, ¿verdad? Esas historias en general tienen que ver, sobre todo en este último tiempo, con la violencia de género, también con las personas que están especialmente postergadas, desprotegidas, que están atravesadas por la inseguridad, o con la ciencia y la tecnología, o con la salud pública y la educación pública. Todo eso que a nosotros nos subleva, nos preocupa, nos moviliza, efectivamente no incidió en el voto de ayer. No. Porque, digo, Pero no quita que el gobierno no tenga que revisar ciertas exactamente. cuestiones. Quiero- Porque no es un cheque en es blanco. que No es un cheque en Pero blanco. este es el error. Este es el error. Que yo miraba ayer atentamente, ¿eh? Vi que discutías con Nancy, yo te escuché atentamente Sí. ayer. La gente de la izquierda, los que avalan estas posturas como la de Franco, creen... Pero perdóname, no se trata de la izquierda nada más. No se trata Bueno, de... el no es la kirchnerismo, izquierda. el peronismo, Hay un montón de Aunque políticas sea públicas que pero necesitamos que no tienen que ver con la déjenme izquierda. terminar la idea. La gente que
comparte la idea que recién dijo Franco Torcha, que no es de izquierda ni de derecha, la gente lo comparte. Sí. Tiende a decir, esa gente que está ahí sentada en ese cardumen, tiende a decir que los del otro lado quieren que se mueran los viejos, que no cobren los jubilados, que se mueran los discapacitados. Y no es verdad. Pero acá eso no está en discusión. Han mentido descaradamente. No, y la sí, gente se dio cuenta, porque sabe que estuvieron 25 años gobernando Mauricio. y dejaron a la gente más pobre, con menos salud, embarrada y muerta Te de hambre. sugiero Entonces, que exceptúes la cuestión discapacitados. Y te explico por Pero qué. pará, déjame Claro. terminar la idea. No es todo lo porque mismo. no- No todo es lo mismo. No, No claro, ¿saben por qué? piensan- Porque hasta la dictadura fue sensible con los discapacitados y les hizo una ley, que es la ley de cupo laboral para discapacitados. Videla. Sí, que nunca Videla. cumplió No, ningún entonces- gobierno entonces, después. no, quiero decirte que con esto. nunca cumplió ningún gobierno, de Obvio derecha que no ni se de cumplió, izquierda. pero quiero No, Porque pero no me son gusta unos esta hipócritas. discusión. No, Mauricio, Llenaron ¿para el qué te gobierno de pregunté? parientes. ¿Para qué le pregunté? Perdón, Mariana, no, Pero no me dejaron la idea. humildemente creo que, perdón, No, humildemente. lo que pasa es que lo estás diciendo con Sí. cierta violencia. O sea, con Ah, con demasiada vehemencia. si querés. todavía no empecé ¿Demencia con o el feminismo, vehemencia, dijiste? No, hasta ahora fui nada más. ¿Demencia o vehemencia? Escuchame. No, primero dije violencia y después dije mucho violencia. Voy a atacar ok. violencia. Entonces dije vehemencia. pero- Yo te dije demencia, Mariana, que también pero podía digo- entrar igual. Sí, pero no lo voy a... No, Pero, demente Mariana, no. este es un problema provocador. grave, y es muy bueno que lo sepamos y lo entendamos por Sí, primera pero vez. hay- Yo lo vi ayer, se me reveló viéndolo a Franco Torcha en C5N, te lo juro. Es que han dicho a todo el mundo, le han dicho que Milei quería serrucharle la muleta a los discapacitados, matar de hambre a los jubilados, y en cambio ellos no. Cristina Fernández de Kirchner del balcón quería que todos Es los muy- jubilados cobraran. lo y- estás simplificando de una... Exacto, Pero para algo que que la es mucho gente más entienda. complejo. Y no es verdad. Ni Milei quiere matar de hambre a los jubilados, ni Cristina, que dice que los jubilados cobran basura, es solada por ellos. La gente como yo, que no está enrolada en la libertad de avanza ni nada, quiere una nueva Argentina, quiere una Argentina donde todos sabemos que los discapacitados necesitan ayuda, todos sabemos que los jubilados tienen que ganar más, pero sabemos que estos 80 años de kirchnerismo y peronismo no sirvieron para nada. Yo creo que lo importante es hablar ahora de acá para adelante, digamos, o sea, con este triunfo, que lo que me quedo con tu frase, que no es un cheque en blanco, que no es un cheque en blanco, que si bien han ganado, hay ciertas cosas que hay que revisar, que tienen que ver con la sensibilidad, me parece, ¿no? Para Totalmente. ponerlo dentro Y- de una palabra que enmarque un montón de Es políticas que hacen es falta. la insensibilidad hoy es bastante dominante. Este es el punto. Yo no pienso de manera binaria, como Mauricio de Alessandro cree que yo pienso, y quienes me conocen aquí, que son muchos, vos también y un montón, afortunadamente, saben que yo no pienso así. Pero no importa cómo pensamos. Lo que quiero decir es que hay un conjunto de cuestiones que a nosotros nos movilizan desde siempre, como periodistas y como personas, como ciudadanos. Y que tenemos que Desde seguir siempre reclamando. desde siempre, ustedes saben, yo trabajo en diversidad sexual, desde siempre, en la última semana, 3 muertos. 3 personas LGBT asesinadas en el país por ser muertas. Y sabemos el impacto que efectivamente ciertos discursos tienen sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué vimos ayer? Que efectivamente eso no importa tanto como una inflación controlada. Todo importa. Claro. Todo Pero quiero importa, sí. Por supuesto que todo importa, claro que sí. Ayer fue un voto de confianza de la gente, por lo menos del Exactamente. 41% de nuestra población. Y en donde sí ¿no? coincide es, ¿cuál es el plan de gobierno? Este es el punto hoy. Digo, bueno, perfecto, efectivamente. ¿Cuál es el plan? Que la Argentina ¿Cuál es el crezca. proyecto de país? Que la ¿Cuál es el Argentina proyecto de país? crezca, que se acaben los planes y se Bueno, dé eso en trabajo. 2 años no se vio, ¿eh? Bueno, pero que ¿cómo vas a arreglar en No, 2 no, no. años 80? Bueno, y Vos ahí pensá, volvemos a la idea original, ¿no? De los tiempos. Si- Lo si malo que alcanza. será Y, el perdón. peronismo, lo malo que habrá sido el peronismo por la Argentina, que 80 años después Braden le ganó a Perón. Se pasaron 80 años diciendo Braden o Perón, y ahora, las últimas dos... Medio Braden Pero se la llama pregunta también Besen. es cuál es la alternativa. ¿Cómo le Perdón. fue burlando? ¿Cuál es la ¿Cómo le fue a los nuevos de la Qué política? cerquita estuvo burlando de entrar. Le fue poquito. mejor que a Randazzo. Mejor que Ah, le ganó a Florencio Randazzo, como bien dice Lu. Desde acá, que somos un programa, un magazine, la bienvenida al Congreso a Virginia Gallardo. Virginia que entró, Gallardo le fue bien. Karen Reijan,
entró también, que le fue muy bien, bueno, iba segunda en la lista. Burlando estuvo muy cerquita, terminó un poquito por debajo del 3%. Vos sabés que de 3% para abajo no entra nadie, del 3% para arriba sí, estuvo en 2.70, 2.71, una cosa así. Después hubo otro famoso que también se fueron quedando en el camino, por ejemplo, el Turco García y demás, que llegaron a los 7.000, 8.000 votos. Pero así de famosos, Virginia Gallardo y Bueno, Correa. sacó más que el Lipovetsky, el Turco García. Sí, Tampoco verdad. le peguemos al turco pobre. No le, Y más no que le el turco pegamos. Samit, y más que el turco Samit. No- Claro, bueno, no, Samín también se quedó afuera. Burlando, que fue por la provincia de Buenos Aires, con un partido propio, sí. con una pequeña trampita había hecho Burlando, que no se enoje con esto, que su color era muy parecido, era un violeta un poquito más clarito. Vos decís que eso era una trampa. Es la impresión de las bolitas. Mirá, para que no ve... Perdón. Para el que va sin Para el que va sin ver, dijo que violeta. ¿Pero quién va a acá. votar sin ver? Me vuelvo loca. Hay Bueno, muchos- los anteojos, hay muchos todo, colores. hay que marcar bien. Esa es una de las cuestiones. Una ¿no? Porque triquiñuela una de las chiquitita. grandes ganadoras, si se quiere, de la elección de ayer fue justamente la boleta única, porque me parece que en ese sentido hay consenso de que fue dinámico, que fue fácil, que digamos que facilitó toda la cuestión vinculada con los cómputos. Rápidamente tuvimos los resultados y demás. Pero la verdad es que es muy chiquita y justamente desde las autoridades también están admitiendo esto, ¿no? Es muy pequeñita todavía la letra y demás. Seguramente habrá que hacerle algún tipo de tuneo, de ajuste como para poder Me que sea gustó más que, no fácil. sé, cuando ustedes fueron a votar, pero donde yo voté, todos los que estaban en la mesa, el presidente de mesa y los demás representantes, todos te explicaban mucho. O sea, como no marques así nomás. Claro, me gustó como que había sí. una intención, ¿no es Había cierto?, de una- explicar muy bien el sistema y eso facilitó también. ¿no es Claro, cierto? Perdón, Sí. claro. un dato más con respecto a Virginia Gallardo, que en realidad, si no me equivoco, perdió, salió segunda, pero ahí nada, Sí, creo por poquito, creo sí. que son 100.000 votos, me parece, de diferencia, que se bancó en el medio, sobre todo en el final de la campaña, alguna que otra operación en su contra, con respecto a dónde vivía, con respecto a dónde estaba radicada y demás, y a pesar de todo eso, lo supo sobrellevar y terminó entrando al Congreso. Digo, Qué bárbaro, ¿no? pudo contra... Sí. Y además pudo también, y esto por ahí le va a gustar más a Franco, con una mirada muy machista que hubo sobre su candidatura, ¿no? Donde para poder, de alguna manera, fundamentar que ella esté ahí, se iban a un polémica en el bar viejísimo donde se peleaba con Kicillof. Y Bueno, casi sí. ni la No, escuchaban, el digamos. problema central Es inevitable. el problema central ahí, que yo suscribo, alguna de las cosas que dijo Martín, el problema central ahí es que se une a una fuerza que no manifiesta ninguna intención de luchar contra la violencia machista. Este es el problema. Me hace acordar a cuando efectivamente, Bueno, pero por la ejemplo, merece. una colega nuestra como Mariana Brey se queja de esto mismo y apoya a un gobierno que no hace nada contra la violencia machista, la fomenta. Entonces, el problema central es ese. Y respecto a Gallardo también, la escuché el otro día, Diego Scheikman en TN le preguntó algo elemental que hay que preguntarle toda vez y cada vez a cualquier candidato. ¿Qué propones? No lo pudo responder. Entonces, no pudo responder qué propones. Es no, su primera una pregunta campaña compleja. también, sí. ¿qué Problema de propones? Bueno, pero eso O sea, es lo que pasa Bueno, pero también acá, a veces. Claro. Ahí tiene un tema de comunicación. Sí. Bueno, por eso. Tema de digo, comunicación. Y de inexperiencia Claro, también en algún obvio. punto, su primera campaña, ¿no? Entonces, Obviamente. Pero la gente ¿por qué- elige por lo qué conocido. tenemos que suscribir que este gobierno no quiere hacer nada contra la violencia? No, no es que suscribimos que no quiere hacer nada, no estamos viendo que se haga nada. Porque el, Algo. ¿Pero por qué? Eso Porque es. desarmó un ministerio No, mentiroso. porque No, porque- expresamente el Porque ministro de desarmó el Justicia- INADI, No, gobernado no, por no, Vicky Donda, no, que tenía la mucama no, trabajando no. Perfecto. en el No, hay cosas que INADI. están Por muy, eso, hay cosas que están muy bien, que se revise, está perfecto. El tema es con sensibilidad, con mucho criterio, lo que pasó con la discapacidad, obviamente. Por supuesto que los truchos hay que sacarlos. El tema es que hay que evaluar quién es trucho y quién no, y qué pasa en el medio, ¿no? Porque hay gente que está sufriendo. Entonces, yo por eso hablo de sensibilidad, ¿no? Digo, hay cosas que hay que hacerlas. Perdón, acá- Bien de discapacidad, porque Claro. periodistas de todo tipo y factor estuvieron diciendo durante los últimos meses, en la Argentina no hubo una guerra. ¿Cómo puede ser que haya tanta cantidad de discapacitados? Quiero informar una vez más que efectivamente cada vez más los espectros de discapacidad se amplían en el mundo entero. Valga como ejemplo el espectro autista, que es amplio, muy Y amplio. de hecho, los porque números hay- de Argentina coinciden perfectamente con Sí. los de la Entonces, OMS. y de No sé si hecho- tenemos- Quiero decir algo. Decir perdón. eso que no es que lo dice un periodista poco informado. Yo se lo escuché decir a Carlos Pañi, por ejemplo. Es Sí, una sí, sí. salvajada de principio a fin, de una ignorancia atroz, porque es desconocer por completo cuáles son los fenómenos que tienen que ser llamados discapacidad y que tienen que sí o sí ser acompañados por el Estado, porque de lo contrario estamos matando gente por el mero hecho de que no tiene las mismas capacidades que se supone la mayoría
mayoría que es mentira, porque ni todos nosotros tenemos algo de discapacidad, Adelante. dicho sea Perdón, de paso. quiero- Entonces, no, porque perdón, no es Sí. contra vos, Franco, pero me escribe Mariana Brey, Ah. que bueno, fue Le mandamos compañía un nuestra, por beso eso a le mandamos un Mariana, beso. la quiero Ella mucho, dice sí. que nunca se quejó, nunca manifestó No, sí. maltrato o un cuando destrato. Mariana le hace ¿De una qué entrevista- habla? No, Pregunta, te me te pregunta. cuento, Mariana, le haces una entrevista a Milei que yo creo que está muy bien y que me parece muy bueno que lo haya logrado, a eso me refería. Y ella dijo, todo el mundo me dice que Milei me la dio. ¿Se acuerdan de este episodio, no? Sí. Porque efectivamente yo tengo simpatía con el gobierno. Y eso es machista. Esa es un argumento machista y yo creo que ella fue ahí víctima de ese machismo en redes sociales, en la opinión pública, sin Hablando lugar a de- dudas. Tiene una voz fuerte, Mariana, para luchar por Lo esas que por cosas. quiero decir supuesto. con eso es que el gobierno, el ministro de Justicia, hoy entiendo que reconfirmado, Mariano Cuño Libarona, proponiendo sacar la figura de femicidio y formar. ¿No es que se va, Julio Libarona? Bueno, Bueno, Había, hoy se porque puso en duda. Todo se puso ¿Ah, sí? en duda. Claro. Sí, Hoy- todo no es claro, cerrar o el sea, ministerio. presentaron Estoy la harto de que me hablen de renuncia. cerrar el ministerio, porque además el de Economía no funciona y nunca lo cierran. Quiero decir, no es nada más que haber cerrado el Ministerio de Mujeres. No es solamente eso. Es qué manifestaciones, qué prácticas políticas concretas hay Pero- para que efectivamente pero- las 3 chicas asesinadas por el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, Lourdes Fernández de Bandana, para dar los últimos ejemplos, y tantos otros ejemplos que son materia ¿Pero que prima tiene la para este culpa programa. Milei No, de eso? No, pero Milei, ¿qué a ver. política? No, pero hacen No, pero falta se políticas necesitan políticas públicas. públicas que puedan acompañar pero esa las políticas situación. públicas las hacemos nosotros todos los días. No. No es Todos nuestra los días de la responsabilidad. televisión. Te cuento que- no. No, no, Ustedes no, son no. adalides de No, eso. pero nosotros no Lo somos los que que tenemos que pasa, hacer y eso. voy a decir algo terrible, que baje. Entonces no lo digas. No, pero Mejor. algo Él dice que es creo terrible. que es contundente. A ver. Todo el kirchnerismo y el espectro de izquierda, de zurdos empobrecedores, se Basta, decir zurdos empobrecedores. Es horrible bueno, esa frase, espantosa. Bueno, todos los que están en las redes se cansan de decir que Milei tiene Asperger, que es un inútil. No es que mi un- caso. No, Ni el caso de un montón de gente. Le perdón. están, lo Siempre están condené ese acusando a discurso. Milei. Siempre Lo condené están ese discurso. acusando a Milei de Siempre. ser una persona con problemas Siempre mentales con- y no, psiquiátricos. no es mi caso. Lo Bien. están Terrible, ¿no? estigmatizando. No comparto Sí. eso para nada. Bueno, No. por No, eso y lo digo han, que perdón, yo digo, y lo han pero son acusado. estos mismos los que después se rasgan No, la en mi vestidura caso- diciendo Perfecto. no hay No sé de ministerio, quién no hay habla. nada y se llenan la boca. Yo tampoco sé de quién todos habla. los días diciendo que Milei está loco, Sí, perfecto, que, no es mi que caso. tiene... Bueno, No es lo mi dicen. caso. Y a todo Está bien, esto, sí, perdón. perfecto. Es el ¿Y aspecto- Paso qué hará de su vida? ¿No dijo que si ganaba Santilli se iba del país? Por ahí hay un puesto laboral más en la Hoy televisión condujo en la argentina. televisión, Nancy. Y eso que Hoy dijo que se reemplazó- iba. Bueno, va a seguir, calculo. Dijo, Después si gana dijo- Santilli me dijo voy. que era mentira después. No, en lo cada peor que campaña dijo política lo Nancy- dice Lo peor que alguien. dijo che. Nancy no fue eso, creo que cada Ella uno lo puede desmintió, pensar lo que ella dijo quiere. que no sé. Habló de sus hijos porque le preguntaron si había felicitado a Santilli y dijo que no. Y después hizo referencia a que sus hijos eran libertarios, pero que ya los va a cambiar. Digo, fue Se lo va a único rapar que Nancy Santilli ahora. Lo dijo en Olga. con Ahora Nancy. Analía Mayorana se va a rapar. Nancy que ayer ¿Se va a estaba- rapar nomás? Dijo que se va a rapar. Igual, Mariana, perdón, Bueno, yo no una estoy semana capacitado le para crece. hacer un análisis político, pero sí estoy capacitado Sí, para Guido, decir... si estamos nosotros, No, estamos no, vos. ayer vi Somos cara ciudadanos, todos podemos pero ayer analizar vi desde cara nuestro lugar. impresentable hablando de política, y yo digo, la verdad que no voy a ocupar esos roles porque sé hacer otra cosa, eso no lo sé hacer, pero sí quiero destacar No, hombre. A ver. a Mirta Legrand votando a los 98 Muy bien. años. Totalmente. Mirta La vida es gran corta. ejemplo. El derecho cívico. Mira, 1:07 de la tarde, Mirta Legrand llegó, como dijo ella, vestida con los colores de la patria. Ay, qué lindo. Votando. La verdad que hay que destacar a la gente. Mira, esa es la foto de la primera vez que voto. Sí. La que está al lado. Sí, claro. Que de hecho es la primera vez que votan las mujeres, es el voto gobierno? femenino. Qué bárbaro, qué 1949, importante. por primera vez. De hecho, ¿Cómo? 1949. ¿Qué gobierno 1949, ahí está. La pregunta de ¿Qué gobierno Carlos era? es interesante. ¿No el gobierno la de Perón? vieja Sí, propuesta bueno. socialista. De Perón. No, digo la Sí, verdad, claro. gobierno de Perón. La vieja propuesta vida es socialista de que corta. voten las mujeres concretada en el peronismo. no, obvio, Exactamente. lo promulgó Eva eso. Y sí, Exacto. pobre Villa, Pero era obviamente. una propuesta anterior del De la feminismo primera Lo que quiero oleada decir es que feminista. los adultos De la mayores, sufragista, ayer ¿no? yo fui temprano a votar y había muchos adultos mayores de más de 80 años votando. Y la Siempre verdad que emociona. me dio mucho orgullo. Y, ¿no? y mucha gente Está muy bien. discapacitada también, que va como puede, ¿no? Que llega inclusive esperando porque tiene que bajarle la urna, todo. No y la- neces- Y ojo que no con la están boleta obligados. única- con la boleta única papel para muchas personas con discapacidad. Claro, Ahí es hay verdad. ¿Cómo algo- hace la gente no vidente, por bueno, ejemplo, no? efectivamente hubo manifestaciones al respecto. ¿Por ahí pueden muy ir con un atinadas. acompañante? No Sí, sé cómo por es en eso, esos bueno, casos. pero hay- Sí, que- sí, bueno, que era bueno, problema. pero la gente no Con la evidente, otra con la otra también. pasaba lo mismo. lo mismo. Sí. Bueno, Claro. por eso digo. Bueno, pero No. fíjense. Perdón, Pero pasaba lo Celebramos mismo. eso, la Fíjense, voluntad de la pasaba lo mismo. gente. Perfectamente. Pero es Entonces, cierto escriben- que hay que subsanar eso. Pero ¿por qué le echamos la culpa a la boleta única de papel?
que no sirve para los no, discapacitados. No le echamos la culpa, fue un Se éxito la acabó el huelga. curro, se acabó el... ¿Sabés qué Para la pasó ayuda, acá? más ¿Por qué hay tanta queja contra Curro de los Ruta fiscales. Única? Pero no hay quejas, No, hay se acabó- celebración. Bueno, pero hay quejas. No, Franco acaba de decir... No, que hay que revisar cómo se hace para porque la... los pobres discapacitados no pueden votar con esta boleta. Te digo qué pasaba. El Estado te pagaba 2 vueltas y media de padrón por cada sello que tenías. Vos tenías un sello, un partido que se llamaba DDM, lo inscribías Sí. y te daban valor de 35 millones de boletas. Es verdad. A 1.000 pesos cada una, te daban, no sé, 30, sí. te daban una fortuna. Una fortuna. Creo que de salen boletas. son 60 centavos de dólar. Se terminó ese curro. Bueno, se entre terminó otros. ese curro. 60 Bien. centavos de dólar con el dólar de... El curro de los fiscales sea, también. el de, curro, pero che, pará, hay que llenar pero el no conurbano con entendés. fiscales. No, pero pará, no sé pero de los cuánto, fiscales no sé cuánto. era después. Vos habías hecho DDM, no Sí, ya tenías sé. nadie, eran 4 amigos tuyos y te daban 35, 50 palos Mirá para si- que imprimiera. Vos hacías 2 boletas, ¿Quién te lo y no contó? tenía nadie. Y te comías, un tipo de una imprenta te daba vos una factura por 35 palos, te robaba 35 palos. Había gente que fabricaba sellos Delincuentes. para vender. Claro.